En México, la gente mata serpientes todos los días pensando que se está protegiendo. Lo que casi nadie sabe es que con cada una que muere, los ratones avanzan, las cosechas se pierden y las enfermedades aumentan. No estamos eliminando el peligro, estamos creándolo. En muchas zonas rurales, sobre todo en Veracruz, Oaxaca o el sur de Tamaulipas, la escena se repite. Alguien ve una serpiente, corre la voz, y en minutos ya hay gente buscándola para matarla. No importa si estaba cruzando el camino o si ni siquiera se había acercado a una casa. Aquí el reflejo es automático, y durante años pareció lógico, incluso necesario. Pero lo que casi no se dice es qué tipo de serpientes están desapareciendo con más rapidez. No necesariamente las más peligrosas, sino las que pasan más tiempo controlando poblaciones de roedores en cultivos, bodegas y zonas habitadas. Ese equilibrio era silencioso. No se notaba cuando funcionaba. Solo cuando empezó a romperse, comenzaron a aparecer señales que al principio nadie conectó entre sí. Al principio no parecía grave. Más ratones en el campo, sí, pero algo manejable. Luego vinieron pérdidas en cosechas, granos roídos, bodegas comprometidas. Y después, lo que nadie quería enfrentar, el aumento en enfermedades transmitidas por roedores. Aquí es donde todo cambia de escala, porque la serpiente no solo estaba ahí, estaba regulando un sistema completo sin que nadie lo contabilizara. Cuando empieza a faltar, ese control desaparece. Y lo que entra en su lugar no es neutro. Es un crecimiento desordenado de especies que se adaptan mejor a los cambios humanos. Este es el punto incómodo. Al eliminar lo que nos daba miedo, abrimos espacio a algo que sí impacta directamente nuestra vida diaria. Pero como el proceso es gradual, cuesta verlo como una sola historia. Y aquí entra otra capa que casi nadie pone sobre la mesa. No todas las serpientes que se matan son las que la gente cree. Muchas veces se eliminan especies inofensivas, incluso las más efectivas, controlando plagas, simplemente porque se parecen. Aquí es donde el mito le gana a la realidad. La identificación no ocurre en campo, ocurre el impulso. Y ese error repetido, una y otra vez, empieza a vaciar el sistema de las piezas que sí eran funcionales. Lo más delicado es esto. Mientras más desaparecen esas especies, más encuentros hay con las pocas que sí representan un riesgo real. Como si el propio sistema se estuviera desbalanceando hacia escenarios más peligrosos. Ese es el tipo de consecuencia que no se planea, pero que emerge cuando se rompe el equilibrio fino que antes sostenía todo sin hacer ruido. Y mientras eso pasa en campo, hay otro cambio más silencioso ocurriendo al mismo tiempo. La serpiente también está perdiendo dónde vivir. No por un evento grande, sino por acumulación. Parcelas que se limpian, bordes que se queman, refugios que desaparecen, troncos, piedras, huecos donde antes se resguardaban. Ya no están. Aquí es donde el problema se duplica. No solo se les elimina directamente, también se les quita el espacio donde podían sostenerse. Y cuando ambas cosas coinciden, la caída se acelera sin que se note de inmediato. Porque no ves menos serpientes un día para otro. Ves menos rastros, menos encuentros, menos señales, hasta que un día simplemente ya no están donde siempre estuvieron. Y para entonces, el sistema que ayudaban a regular ya lleva tiempo desordenándose. Aquí es donde el tiempo juega en contra, porque a diferencia de otras especies, muchas serpientes no se reproducen rápido. Algunas tardan varios años en alcanzar madurez y tienen pocas crías por ciclo. Eso significa que lo que se pierde en una temporada no se recupera en la siguiente, ni en dos. Este es el punto donde la caída deja de ser reversible a corto plazo. Puedes dejar de matarlas hoy, y aún así el vacío se sigue sintiendo durante años.
Y mientras tanto, el sistema ya se adaptó a su ausencia. Más roedores, más presión en cultivos, más desequilibrios que empiezan a normalizarse. Ese es el verdadero quiebre, cuando lo anormal se vuelve cotidiano, cuando la ausencia deja de notarse. Y en ese punto, regresar al estado anterior ya no depende solo de dejar de intervenir. Depende de reconstruir algo que ya se desarmó. Hay un momento en que todo esto deja de ser ecológico y se vuelve directamente humano, cuando los costos empiezan a subir, cuando las pérdidas ya no se pueden absorber, cuando aparecen riesgos sanitarios donde antes no existían. Y lo más fuerte es esto: el sistema que estamos rompiendo era gratuito, funcionaba sin que nadie lo financiara, sin programas, sin mantenimiento. Solo estaba ahí, operando en segundo plano, hasta que dejó de estar. Aquí es donde la historia explota. No estamos perdiendo solo una especie que incomoda, estamos desmontando un mecanismo que nos protegía sin que lo supiéramos. Y reconstruir algo así no es sencillo, ni rápido, ni barato, porque no se trata de reemplazar una pieza, se trata de volver a armar un proceso completo. Y entonces la pregunta ya no es si nos gustan o no las serpientes, eso queda corto. La pregunta real es cuánto estamos dispuestos a entender antes de reaccionar, porque el miedo no desaparece, pero sí se puede volver más preciso, saber qué especie es cuál, cuándo representa un riesgo real y cuándo no. Ese pequeño cambio de comportamiento, repetido miles de veces, sí altera el resultado. Aquí es donde el margen todavía existe, pero es más estrecho de lo que parece. No se trata de romantizar nada, se trata de reconocer qué papel juega cada cosa en un sistema que ya mostró lo que pasa cuando se desarma. Y ese entendimiento no es teórico. Se construye en campo, en decisiones cotidianas, en lo que hacemos cuando nos cruzamos con eso que preferiríamos no ver.